Estimados televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana, enviar sus comentarios, preguntas sobre el tema que vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado, a quien le doy la más cordial bienvenida, Jeffrey Bilber. Muchas gracias por venir. Gracias por Él la es presidente, fundador de Optimus Asociados, una firma internacional que brinda asesorías en fusiones, adquisiciones, y él está trabajando con Nicaragua de hace un buen tiempo y tiene mucha experiencia sobre las asociaciones público-privadas, un tema que se ha venido hablando mucho en los últimos años en nuestro país. Bienvenido. Gracias, estimado Adolfo. ¿Ya tienes de estar en Nicaragua cuánto tiempo? Yo llegué en Managua hace 3 años. Primer viaje hace 4 años para investigar y entender cómo funciona la región, y después decidí de traer mi conocimiento y también mis muebles de Francia. A eso iba, si ustedes le escuchan el acento, él es francés. ¿De qué parte de Francia? ¿Sos parisino? No, soy de Bretaña, una región muy bella con muchas playas como Nicaragua, que estamos al oeste de Francia. ¿Qué tal te han tratado en Nicaragua? Muy bien, el país fue muy agradable del primer día. Tengo amigos y socios nicaragüenses que me hicieron descubrir el país con toda su riqueza, y yo pasé un momento súper bueno desde el primer día, por eso que estoy aquí. Vamos al grano, hablemos de las asociaciones público-privadas que se ha venido hablando mucho en Nicaragua. Incluso Nicaragua ya tiene una ley de asociación público-privada. ¿Qué son las APP? Muy buena pregunta. Antes de todo, una APP es la alianza para interés compartido dentro de una organización privada y una organización pública. ¿Qué significa interés compartido? Es decir, un proyecto que tiene una visión a largo plazo, y que los dos mundos, porque son 2 mundos diferentes, 2 mundos definen un proyecto en común con un interés en común. Y es un gran reto, porque sabemos que las empresas privadas tienen una forma de ver el mundo, y los gobiernos e instituciones públicas tienen otra forma de ver la cosa, porque sus misiones son diferentes. Pero por primera vez, esta alianza pública-privada da la oportunidad de compartir una visión, de crear una visión común y de aliarse para un proyecto específico. Entonces, una visión compartida. Después también hay que admitir que es un contrato, un compromiso fuerte, tanto al nivel jurídico que al nivel financiero. Y eso es para solidificar la alianza, para anticipar el funcionamiento y anticipar también problemas que pueden tener en el futuro. Entonces, el compromiso legal, jurídico y financiero es un compromiso muy fuerte dentro de la alianza. Y un punto importante también, hay que construir esta alianza de forma sostenible. Sostenible con diferentes dimensiones, sostenible de un punto de vista económico, porque la alianza funciona gracias a la sostenibilidad de su modelo económico. Es decir, que hay que encontrar una forma de sostenibilidad económica y también social, porque los proyectos públicos privados siempre son al destino del pueblo, de los usuarios de los proyectos, de las infraestructuras, y básicamente eso debe ser sostenible para que sea un éxito a largo plazo. Ahora, existe de esta asociación público-privada seguramente mucha experiencia en el mundo. ¿De dónde nace esta idea, este proyecto? Si queremos ser muy sintético, podemos decir que este forma de colaboración nació a un momento que el Estado no puede tener los recursos para financiar los proyectos, digamos, ambiciosos de su país. Y podríamos dar un par de ejemplos en Francia. Uno de los primeros proyectos fue un canal en el siglo XVII en Francia, donde a un momento el rey no tenía suficientemente dinero para hacer una conexión marítima dentro de 2 puntos de comercio muy importantes al sur de Francia, y pidió a un ingeniero
de construir un canal y dijo, mira, tú puedes hacer lo que sea, es tu canal, pero no tengo la plata. Entonces el ingeniero ha creado una alianza con un par de socios y ha negociado una concesión de un par de décadas para desarrollar este canal. Es uno de los primeros ejemplos. Y un otro ejemplo muy famoso, muy exitoso y muy sostenible en Francia también, fue la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue una asociación pública-privada con una concesión de 20 años y el señor Eiffel ha tomado todos los riesgos. El Estado no quería invertir en este tipo de proyecto que a esa época parecía algo un poco loco, digamos, porque fue construida durante la Exposición Universal. Entonces el Estado no tenía ni sentido, digamos, de invertir en eso. Entonces hicieron una alianza pública-privada de 20 años y desde este tiempo el gobierno ahorita aprovecha. ¿Cuánto tiene ya la Torre Eiffel? La Torre Eiffel fue construida para la Exposición Universal de 1889. Más de 200 años. Sí, así es. Es casi 2 siglos que el gobierno ahorita tiene el beneficio de esta obra que está regresada en el patrimonio nacional. El señor Eiffel ha tenido solamente 20 años de Torre Eiffel es un símbolo mundial turístico. Cierto. Que es como el símbolo de Francia prácticamente. Así es, así es. Es interesante como un proyecto al inicio un poco loco, es decir, que no tenía sentido económico, solamente una obra del arte de los ingenieros franceses, digamos, ha sido tan exitoso y ahorita tan rentable también para el gobierno. Decías que la asociación público-privada es una visión compartida exitosa. Cierto, y es el reto, porque en todos los países donde se desarrollan estas soluciones hay que realmente identificar a los proyectos que tienen sentido. Es decir, que no podemos desarrollar cualquier proyecto en alianza privada. ¿Y cómo lograr la financiación? Porque si el gobierno no tiene los fondos para hacer una carretera, y lo tiene el sector privado o un inversionista extranjero, en otros países todavía nosotros no hemos entrado a lo de las concesiones y peajes. Eventualmente a lo mejor es posible que Nicaragua llegue a eso, pero en otros países funciona. Es indispensable eso para poder desarrollar un país. Cierto, cierto. La financiación de este tipo de proyecto requiere bastante, digamos, asuntos. Antes de ir al tema de financiación, me gustaría explicar un poco los tipos de APP, es decir, que hay 2 tipos de APP. Hay una APP que está financiada a través del uso del proyecto mismo. Por ejemplo, usted mencionó las carreteras, las vías con peajes. Eso es un tipo de proyecto que está construido y financiado y rentable a través del pago del usuario. Y hay otro tipo de proyectos que son lo que nosotros llamamos proyectos sociales, como universidades, hospitales, que no son pagados a través del usuario más que a través del gobierno mismo que apoya el financiamiento de estos proyectos. Entonces, si tomamos en cuenta estos 2 modelos, la financiación se hace siempre con el apoyo del sector privado, que construye una alianza de inversionistas y que vienen a financiar el primer paso, segundo paso inicial, digamos, del proyecto. Y es por eso que hablamos de la necesidad de tener proyectos sostenibles, porque después de la temporada de inversión hay que tener un retorno sobre inversión. Entonces hay que estudiar un modelo de negocio que permite al proyecto mismo de crear ganancia para sostener a su financiación. Por ejemplo, si hablamos de proyectos logísticos como puertos, los contenedores, los pasajeros, el bulk drain, es decir, los materiales que entran en el puerto, son estos bienes que entran con volumen suficiente, cobramos una parte, un pequeño fee, un pequeño pago, digamos un impuesto, si queremos decirlo, y este impuesto financia el proyecto después de la inversión. La cosa crítica es que tenemos que identificar a aliados privados que tienen la capacidad de financiar desde el inicio, porque son siempre millones de dólares
y el retorno sobre inversión puede ser de 10, 15, hasta 20 años. Entonces, la fortaleza financiera de los aliados es algo muy, muy importante. Pensaba en este momento, si Francia, con más de 200 años de una asociación público-privada para construir la Torre Eiffel, debe tener una experiencia acumulada increíble en esa relación. Han pasado gobiernos, han pasado empresarios durante más de 200 años, pero se mantiene el mismo objetivo. ¿Cuántas asociaciones de públicas privadas existen en Francia? Ahorita si me refiero a las cifras oficiales que dicen que tenemos más de 30.000 proyectos de asociaciones públicas privadas. Es algo increíblemente fuerte, grande en la estrategia francesa. Es decir, que el gobierno, que sea de derecha o de izquierda, han tenido la misma necesidad, la misma visión sobre este tipo de proyectos y lo desarrollaron en todo sentido. En Francia los proyectos son vías, es muy conocido, pero también hospitales, universidades, escuelas en los campos, un montón de trenes, obviamente, aeropuertos, obviamente, todas estas infraestructuras que permiten el intercambio de los ciudadanos y de los turistas, porque en Francia tenemos muchos turistas, todas estas infraestructuras son casi todas en un formato público-privado. La experiencia de Francia es muy intensa, pero ha necesitado 2 siglos para desarrollarse. Es decir, que no es un trabajo fácil. Hay que construir el sistema, hay que construir las leyes y adaptarse con el tiempo. Cierto que la concesión con el señor Eiffel no es la misma que el día de hoy. Por ejemplo, a la época del señor Eiffel no había tanta, digamos, democracia, en el sentido que él fue el único que propuso la concesión, no había competencia. No hubo competencia. Entonces no necesitaba en este momento una autoridad no hay una entidad reguladora. Correcto. Entonces, después de los siglos, cierto que habíamos sofisticado el sistema y que ahorita es un sistema que a mí me parece sostenible e equitable en el sentido que todos pueden competir, pero todo eso ha tomado mucho tiempo para llegar a este punto. Nicaragua aprobó el año pasado su propia ley de asociación público-privada. Yo supongo que usted, como experto consultor, debe estar más o menos enterado. Puede ser imperfecta la ley, pero era un arranque necesario. ¿Cuál es su valoración? Yo pienso que era el primer paso, el más importante, porque ese paso es un paso, digamos, casi filosófico, ideológico. Es decir, que el país ha tomado la decisión de entrar en este proceso. Es el paso el más complicado porque es una decisión a largo plazo que requiere de admitir que pues, necesitamos de inventarnos, necesitamos de crear nuevas soluciones porque el mundo ha cambiado, nuestro ambiente económico y político ha cambiado también y el gobierno ha decidido de irse en este camino. Es para mí el paso el más importante. Y también hay que, después de la lectura que hice de la ley, hay que admitir que la ley está bien preparada, aunque siempre necesitamos optimizar la cosa. El plan está claro, está con el reto, el desafío de ser el más transparente que posible, con personales del gobierno que está cuidando a los procesos. Hay algo que es naciendo, pero de buena forma, y que era el paso seguramente el más importante para ese país. La semana pasada se realizó en Managua un foro donde se habló de las asociaciones público-privadas entre la Embajada de Francia, el gobierno de Nicaragua, el Banco Central. Usted estuvo ahí participando. ¿De qué hablaron? Habíamos hablado diferentes temas. Uno de los temas importantes era de educar a la existencia sobre la razón de vivir de estas asociaciones y cada actor del proceso, el Banco Central, el BCIE, el BID, por supuesto Pro Nicaragua, también el ministro de Hacienda y el COSEP, todos ilustraron a través de su propia visión
la necesidad que había de crear estas asociaciones. Entonces, el primer paso fue de justificar, legitimar la necesidad. Y fue un paso importante, y para mí como participante tengo que admitir que yo era muy feliz de ver esta mesa redonda con todos esos actores que son realmente los pilares de la decisión y del financiamiento de estos proyectos. Entonces fue muy importante esta reunión, y la Embajada de Francia había traído el experto de Francia, el número 1, que es el jefe de las asociaciones privadas en el Ministerio de las Finanzas, que es la unidad que controla y supervisa todo esto desde siglos. Y este experto, el señor Bombay, fue realmente muy claro sobre los pasos que había que crear, los obstáculos que vamos a conocer, y fue muy interesante para la asistencia y también para los participantes de la mesa redonda de ver realmente el camino que es el camino de las asociaciones privadas. Estaba un evento más que simbólico, era un evento necesario, tanto para los participantes que para la asistencia, para tener, digamos, la misma motivación, el mismo ánimo y construir algo sostenible. Todos hablaron de manera muy abierta, muy sincera, nada fue ocultado, y nosotros como actores privados, yo era el único privado de hecho, habíamos también explicado la realidad de los proyectos con caso concreto, cuáles son las ventajas, cuáles son las dificultades, las necesidades, y fue una mesa redonda muy interesante, y por también la razón que fue la primera en ese sentido, en este tema, con los actores del país. Entonces, ¿ve usted que en Nicaragua hay una visión compartida de gobierno y de sector privado para impulsar las APP y atraer inversiones para el desarrollo? Sí, cierto, hay una motivación, hay una visión compartida al mínimo sobre, digamos, la necesidad de hacerlo. Ahorita hay que crear la visión compartida sobre los proyectos, es decir, qué tipo de proyectos, qué prioridades, qué forma de colaboración, porque hay bastantes formas diferentes para armar una asociación pública-privada. Se puede dar una concesión a una entidad solamente 100% privada. Hay también una forma que consiste en construir una joint venture con una institución pública y una empresa privada y dar la concesión a este joint venture. Son diferentes formas que hay que estudiar. Entonces, identificar a los proyectos los más importantes para el país, las prioridades, eso es importante porque no hay recursos para todos. Y todos no son sostenibles, es decir, que la sostenibilidad económica no tiene sentido por todos. Y una vez que este rango de proyecto está, digamos, calificado, estudiar por cada uno cuál sería el mejor formato de colaboración. Permíteme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos quisiera preguntarle al señor Bilber, ¿qué es lo que los inversionistas extranjeros preguntan de Nicaragua cuando vienen a explorar una posible inversión? Ya regresamos, no se vayan. Sigamos hablando de las asociaciones público-privadas. ¿Qué es lo que los inversionistas cuando vienen a una misión a Nicaragua quieren saber del país y preguntan sobre las ventajas y desventajas de la asociación público-privada, particularmente en Nicaragua? Yo diría que las preguntas no son tan diferentes para Nicaragua que para otro país. Es decir, que un inversionista que quiere invertir en un proyecto así de asociación pública-privada, la única cosa que realmente quiere es asegurar sus riesgos. He tenido un poco de relaciones comerciales, digamos, pero no tanto como los Estados Unidos o otros países como España o Alemania que conocen bien a Nicaragua. Los franceses descubren Nicaragua. Entonces, nosotros como consultores necesitamos enseñar a ellos cómo funciona Nicaragua, cómo asegurar todos estos riesgos de buena forma, y eso es un reto para todos porque
es un tipo de proyecto nuevo, es una innovación, casi podemos decir, y entonces en este proceso de innovación todos tienen que aprender del otro sus necesidades. Y hay que admitir que la organización, por ejemplo, Pro Nicaragua, que ha identificado más o menos 20 proyectos, es muy abierta en ese sentido, es decir, que realmente hablamos a libros abiertos sobre las necesidades y todo, y construimos las soluciones para asegurar estos riesgos para los inversionistas. Me llama la atención que a lo largo de un año han venido al país nada más y nada menos que 12 misiones de empresarios franceses a Nicaragua a ver el clima de negocio y las oportunidades. ¿Por qué? Eran misiones tanto de empresarios y también de instituciones de gobierno. ¿Por qué? Es una buena pregunta. Yo diría que Francia tiene la necesidad de reinventarse también. Es decir, que las empresas francesas están confrontadas a una crisis desde más de casi 10 años ahorita y ellas deben reinventarse y Europa tiene su ventaja pero también su problema. Entonces las empresas francesas están buscando otras regiones donde pueden desarrollarse. Históricamente Francia trabaja mucho en África porque por la historia. Se desarrolló bastante también en países árabes, se ha desarrollado bastante también en Asia y hace una década, digamos, bastante en América del Sur, por temas de atractividad de los países, es decir, que los países trabajan para la promoción de su territorio y los primeros que fueron a desarrollarse fue América del Sur. Ahorita, América Central, en Nicaragua especialmente, están promoviendo su país, su territorio como un espacio para el crecimiento y la sostenibilidad económica. Entonces, Francia fue sensible, digamos, escuchó al país de Nicaragua y decidió de desarrollar y reforzar las relaciones diplomáticas y económicas. En ese sentido, la comunidad francesa está muy organizada, muy bien organizada en América Central. Los servicios de los diferentes ministerios están desarrollados en México, en Guatemala, en Honduras, en Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Costa Rica, en Panamá, también toda América del Sur. Entonces, el gremio de la diplomacia francesa atrae también gremios privados. En México, por ejemplo, tenemos más de 250 empresas francesas basadas en México y que ya están listas para desarrollarse en Nicaragua. Y habíamos organizado hace poco con la Cámara de Comercio Franco-Nicaragua, que existe en Managua desde casi 2 años, habíamos organizado una conferencia muy importante en México con Pro Nicaragua para enseñar a las empresas francesas por qué tenía que venir en Nicaragua. Fue un evento muy exitoso. Esperamos todavía desarrollar más misiones de empresarios para conocer a Nicaragua. La ley de asociación público-privado y esta relación de Pro Nicaragua, la agencia promotora de inversiones, para los objetivos que está persiguiendo el sector privado, el gobierno, es importante. Es importante. Es interesante. Es interesante e importante, ambos. Importante porque, claro que, como yo dije, hay que motivar, hay que animar a los inversionistas extranjeros. Es la misión de Pro Nicaragua, de atraer inversionistas. Entonces, claro que es muy importante que el inversionista se siente cómodo cuando entra a Nicaragua, se siente cómodo con una organización corporativa que ayuda al conocimiento y al descubrimiento del país. Eso es muy importante. Y también interesante porque Pro Nicaragua está ahorita identificando los proyectos, dando un par de prioridades para educar a los inversionistas extranjeros en qué dirección podemos ir. Y eso es importante también porque un inversionista, una empresa privada no tiene tiempo para perder, es decir, que son muy operativos y necesitan hacer las cosas a un ritmo muy activo. O sea, así salvamos tiempo. Mientras de investigar un proyecto loco que no tiene digamos, el acuerdo de la ley,
no sirve. Entonces, muy interesante que una organización haga el filtro, digamos, de selección de proyectos. En ese sentido, Pro Nicaragua aparentemente tiene la misión de hacer eso. No sé en el futuro cómo va a funcionar, pero al día de hoy, como está organizado el país y como la ley está nueva, me parece realmente una misión interesante e importante para el país. Usted vio que al principio del programa daba la noticia de que en cada hora, en los últimos 4 meses en México, cada hora han muerto 3 personas, más de 8.000 personas han fallecido producto de la criminalidad y la violencia en México en lo que va del año. Nicaragua no tenemos esos índices de criminalidad y violencia, somos considerados el país más seguro de Centroamérica. Eso se convierte en un activo importante a la hora de ir a presentar proyectos a un inversionista. Cierto, es un punto muy importante. Yo tengo otros proyectos más privados, digamos, con empresas en el sector automotriz, y el asunto de la seguridad fue claramente un asunto muy importante, porque los inversionistas, como dije, quieren manejar su riesgo y no quieren agregar más riesgo que el riesgo de inversión que tienen. Entonces, si la seguridad puede ser garantizada, es algo que es muy importante. Sabemos que Nicaragua es el país el más seguro de la región. Es un argumento muy fuerte en la negociación que tenemos, y cierto que agradecemos a todo este gremio público y también de ONGs en Nicaragua que trabajan para la paz y la seguridad. Realmente es un asunto muy fuerte que permite al país de ser, ¿cómo se dice? De ser sostenible para sus propios proyectos. Es realmente un asunto muy importante que hemos valorado mucho en nuestra negociación. Otra pregunta: si bien Nicaragua ha avanzado mucho en desarrollo turístico, nos falta mucho más infraestructura que ofrecer para poder traer inversionistas o turistas. Tal vez seríamos una especie de mercado virgen turístico, en donde habrán muchas oportunidades. Eso quiero su opinión sobre si para los inversionistas es importante el turismo en Nicaragua. Quiero ligarlo con una pregunta de un televidente en este momento, que le pregunta: ¿han identificado proyectos industriales y de qué tipo en las APP? Sí, industriales tendríamos que definirlo. Digamos que hemos identificado proyectos más de infraestructuras como puertos, hay proyectos también de aeropuerto, hay también proyectos de seguridad, sobre el mantenimiento de la seguridad en estas infraestructuras públicas. Hay proyectos también de universidades, que son estos proyectos sociales. Todavía no hay proyectos como vías y todo eso, porque la cultura de Nicaragua no está de pagar para andar con su carro, entonces no es el momento. Por eso el país no está acostumbrado. Hay que ir creando una cultura de eso. Cierto, y también la capacidad de aguantarlo, es decir, que no vamos a pedir al país de pagar para su carretera si no puede pagarla. Sería una locura, porque no habría el tráfico sobre la carretera. Si no hay la cultura o la capacidad de pagar, no vamos a hacerlo. Entonces, todo eso es muy importante. Otros proyectos también, hay un proyecto que fue presentado por Nicaragua de una concesión para una industria pescadora. Eso me parece interesante. No sabemos cómo armarlo por el momento, de mi punto de vista como francés, pero hay un par de proyectos, como 20, que son identificados. No son tan industriales en el sentido que industrializados, porque son más de infraestructuras públicas al servicio del usuario, pero hay posibilidades de encontrar más. Por ejemplo, Nicaragua necesita aproximadamente 150 millones de dólares para construir la ansiada carretera costanera. Usted debe estar enterado de qué se trata, ¿verdad? Sí. Desde El Naranjo, frontera con Costa Rica, hasta Mazachapa, aquí cerca de 60 kilómetros de Managua. Son más de 120 kilómetros de longitud aproximadamente. Pero el país no los tiene, esos 50 millones de dólares. Necesitamos que un inversionista o alguien nos lo preste a largo plazo al país, o que un inversionista traiga el dinero y la construya. Pero para que ese inversionista pueda poner su plata, él después quiere retorno de ese capital y obtener ganancias.
Cierto. ¿Esa carretera podría ser concesionada y cobrar peaje? Lo veo muy poco probable, porque sería la única carretera así costanera, es decir, que no hay otra opción para andar en la costa. Entonces, en Francia, por ejemplo, cuando tenemos una vía así con peaje, conservamos a la vía nacional al lado, gratis, para la gente que no tiene los recursos. Y hay un doble beneficio, es que la gente que quiere andar gratis, pueden andar gratis, pero más que todo hay una división del tráfico, es decir, que no hay tráfico sobre los dos, porque el tráfico se comparte. Entonces, eso tiene sentido. En este caso de la costanera, si creamos una vía así con peaje, sería la única. Entonces, sería una obligación para todos de andar... de pagar por circular en la carretera. Entonces hay que inventar, es decir que por ejemplo en otros países de la región sabemos que hay un precio para la gente locales y hay precio para extranjeros o vehículos extranjeros. Entonces podríamos imaginar diferente formato, pero lo veo muy complicado ahorita. Yo pienso que sería más rápido y efectivo de encontrar una empresa que podría invertir con la garantía que el gobierno le da un financiamiento compartido, digamos. Es decir, si hay que poner 100, el inversionista francés o extranjero pone 50, el gobierno pone 50. Hay que encontrar la solución. Hay bastantes instituciones como el BID, como el BCI, que están muy interesados para ayudar al financiamiento de estos proyectos con tasas muy favorables, que podría facilitar el tema, pero realmente lo veo complicado. Me encantaría porque yo podría salvar mucho tiempo yendo en la playa por el fin de semana, pero aparte de ese punto, claro que lo veo bien complicado, pero se estudia, todo se inventa. Bueno, la carretera costanera le daría un impulso tremendo al turismo, al desarrollo productivo de Nicaragua, es muy ansiada por eso, y vamos a seguir hablando de ello. Vamos a hacer una pausa con unos importantes mensajes y ya regresamos, no se vayan. Estimados televidentes, gracias por continuar en esta sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros esta mañana. Precisamente tengo una pregunta de un televidente para nuestro invitado. ¿Cree usted que en 3 años podrían verse concretizadas las inversiones según la visión de los potenciales inversionistas? Muy buena pregunta. Yo diría que sí. Es que un proyecto así de APP toma más o menos 6 a 12 meses de negociaciones con la institución pública y las empresas privadas. Y después de esos 2 meses, si hablamos, por ejemplo, de un proyecto de modernización del puerto, por ejemplo, toma 12 meses más y máximo 24 meses para traer equipos, para solidificar y modernizar las instalaciones, etcétera, etcétera. Entonces, cierto que sí, que en 3 años se puede hacer muchas cosas. Yo diría que sería muy importante de enfocarnos sobre los proyectos que realmente son factibles y movilizar los recursos sobre estos proyectos, porque si Nicaragua no hace una priorización, digamos, de sus proyectos, va a diversificarse tanto que al momento de tomar una decisión va a ser muy complicado y muy complejo. Entonces, si hay una lista de proyectos priorizado, lo que yo vi en la conferencia del lunes pasado, y si hay realmente algunos consorcios privados ya interesados, es decir, que son identificados, que están en el país, lo que hacemos nosotros, sí se puede hacer. Hay que tomar el tiempo de la construcción, si hablamos de una carretera, hay que tomar el tiempo de crear las obras, pero realmente en 3 años es un desafío que se puede hacer y lograr sin problema. A propósito de eso, escuchamos que el gobierno con el sector privado está discutiendo la posibilidad de un asocio público-privado para mejorar la infraestructura y la capacidad de Puerto de Corinto. Y se está hablando de la ampliación del Aeropuerto Internacional de Managua. Entre los proyectos que el gobierno ha presentado de infraestructura vial y de otro tipo, que suman aproximadamente 5.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. ¿Cuáles cree usted que son los potencialmente más viables en el mediano o largo plazo? Estos 2 proyectos son para mí muy factibles por un asunto muy sencillo. Es que
la financiación de este tipo de proyectos se hace sobre, el retorno sobre inversión se hace sobre el pasajero en el aeropuerto, se hace sobre el contenedor en el puerto, se hace sobre el carro que entra en el puerto, etcétera, etcétera. Entonces son modelos de negocio que son muy conocidos en el mundo y que la competencia pueden aceptar. Porque hay que entender algo, es que, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de un aeropuerto, de un puerto, hay que, por ejemplo, poner un precio agregado a los impuestos habituales para aguantar la mejor infraestructura, que sea de seguridad, que sea de fluidez de los equipos, lo que sea, la mejora, hay que agregar un precio nuevo para esta sofisticación. Entonces el pasajero paga, lo acepta y lo paga sin problema si se ve la mejora, si se ve el servicio nuevo. Entonces eso es muy fácil, es aceptable en todo el mundo. Para el puerto, si por ejemplo hay mejores grúas, si hay mejores infraestructuras, si el contenedor a través de la modernización se queda menos tiempo en el puerto, la compañía marítimas están de acuerdo para pagar un precio adicional. Entonces todos estos modelos de negocio son aceptados en todo el mundo. Entonces me parece los más fácil sobre el tema económico para garantizar su éxito y su realización. Bueno, ojalá que podamos lograr eso. ¿Qué recomendaciones haría usted tanto al gobierno como al sector privado para que las asociaciones público-privadas que se están ofreciendo al exterior sean más atractivas, más rápidas? Crear una visión compartida. Realmente alinearse con un entendimiento realmente compartido, y eso es complicado porque son dos culturas diferentes, públicas, privadas, son dos culturas, grupos extranjeros de países desarrollados con Nicaragua, Centroamérica, países emergentes. Entonces alinearse sobre una visión, ponerse de acuerdo sobre la sostenibilidad económica. Es decir, que un proyecto que no tiene sentido económico no es viable y no va a tener su financiación, entonces todo el trabajo de negociación es tiempo perdido. Y yo diría también pensar en la soberanía nacional, es decir, que los proyectos de asociaciones públicas privadas no deben ser oportunidades para que el pueblo, el país pierda su soberanía. Eso es un punto muy importante cuando hablamos de puertos, aeropuertos o seguridad, es que Nicaragua debe ser en control de sus proyectos y no solamente aplicar las reglas del sector privado. Antes de terminar, un televidente nos pregunta que si han estudiado, valorado la posibilidad, la factibilidad del proyecto hidroeléctrico Tumarín. Es un proyecto que tiene la atención, que llama la atención de mucha gente. Personalmente yo investigué el caso, pero no me resultó bien el proyecto sobre los criterios de las empresas francesas, porque para ser muy concreto, si el señor conoce el proyecto, el costo de construcción de esta obra por megawatt es demasiado alto comparado a la capacidad de retorno sobre inversión. Entonces es casi el triple de un costo normal.